Hola a todos, bienvenidos al canal de Hero Styles History. Antes de empezar, la historia le pertenece a Shelves. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Normas de la empresa. Introducción. De nuevo, Tessa llegó con una nueva sirvienta de reciclaje, siendo esta presentada como Sin. Que por alguna razón, era la única de ojos amarillos en toda la mansión. Que por mandatos de la jovencita Elliot, los 3 drones más relevantes deberían de unirla a su grupo de trabajo para no ser desperdiciada. Como algunos otros drones del pasado. Además, de que necesitaba a alguien con buenos modales y cuidados como R o alguien sobreprotectora como V.J. No serviría mucho en ese aspecto, pero por lo menos la mantendría ocupada por un buen rato. Le dieron como rol a N de ser su hermano mayor, él se veía contento de ver que tendría familia oficialmente, mientras que la máxima reacción de Sin fue que casi se disloca la cabeza, por lo que, tuvo que acomodar su cuello. J, te pido que seas amable con Sin, por favor, está algo averiada, así que, podría desarmarse de un golpe. No te ofendas. Miró Tessa a la menor. Trátala como si de un bebé se tratase. ¿De acuerdo? J, aún con su cara de serenidad, asintió. Pero prefería alejarse antes que ser buena cada vez que ella se acercara, y por ello se fue. V y N se acercaron a la pequeña, quien parecía preocupada por algo. Así que, ambos decidieron darle una habitación cómoda. Era más pequeña de lo habitual, así que, se podría decir que era incluso menor que todos los trabajadores. Los 3 se dirigieron a una habitación hecha a la medida de una pequeña como la nueva integrante. Ella jugaba con algunos juguetes que estaban tirados en el lugar. Mientras que los 2 mayores que ella parecían preocupados por el horario de trabajo, siendo este un día importante por el cumpleaños del padre de la joven. Hoy abrirán hasta la madrugada y seguramente vendrán miles de estudiantes ricos y borrachos. Al dron no le apasionaba mucho atender a gente alcohólica, ya que la mayoría de veces lo confunden con un humano y provocan peleas absurdas. V se levantó de la cama. ¿Qué te parece si vienes conmigo? Así puedes buscar alguna zona que te agrade. La de ojos amarillos fue a las espaldas de V, e irse con ella a la biblioteca, y N se fue donde debe. La menor iba muy neutral ante todo el asunto de su nuevo hogar-trabajo, aunque no recordaba ni una pizca de su pasado, solo un símbolo con 3 puntas que conversaba con ella a través de códigos binarios. V trataba de darle un tour a la hermana de N con paciencia, pero simplemente no ayudaba mucho en eso. Ambas estaban de camino a la biblioteca, pero en un cerrar y abrir de ojos para la del medio, Sin había desaparecido. Inmediatamente se puso alerta y comenzó a buscarla en desesperación, pero en eso chocó con J, quien se veía bastante molesta. ¿Dónde se suponía que estabas? La biblioteca está llena de humanos esperando por ser atendidos mientras que tú miras lejos. ¿Esperando qué? Muévete. Lo siento J, pero creo que Sin está perdida. Tengo que encontrarla. Si James o Louisa la ven, ella podría estar en problemas, y es exactamente lo que menos quiere Tessa. J tomó a V del moño de su vestido y la empujó contra la puerta trasera de la librería. O atiendes esos seres o yo misma te enterraré viva. Encárgate de tu puesto, ciega. Rechinaba sus dientes mientras regañaba a V. Realmente no sabía a qué le temía, o siquiera eso era una excusa a su forma de ser. Cuando Ladrón de Coletas se dio la vuelta, vio como Tessa estaba observando la escena con una cara de preocupación. Detrás de ella estaba N con un libro en mano. V, tómate tu tiempo, pero realmente te necesitamos en tu zona. Y J, tengo que hablar contigo. ¿Dónde está Kim? La sirvienta de cabello corto se arregló los lentes y miró apenada a Tessa. Le explicó lo sucedido, pero durante aquello se escucharon gritos y quejas dentro de la librería. Los 4 decidieron entrar y sorprendentemente estaba Sin sentada en el suelo, pero sin su cabeza. Esta parte de su cuerpo estaba a casi la otra mitad de la zona, creando un rastro de aceite que marcaba todo el recorrido que hizo. N estaba preocupado y fue corriendo a ver, pero su visor mostraba un símbolo desconocido para los 4. Es el mismo símbolo que tenía cuando la vi en el vertedero. Dudo que sea Nor. Tessa fue interrumpida por el llamado de su madre detrás mientras su padre apartaba a todos del lugar junto a algunos otros drones. ¿Qué es todo este desastre? Otra vez tus malditos drones. Mamá. Yo.
La pequeña no sabía cómo responder ante eso, no era culpa de nadie, por lo menos no se vio algún sospechoso. Los 3 drones simplemente se mantuvieron derechos y con la cabeza cabizbaja esperando su castigo. Esto te pasa por no ser responsable de tus mascotas, en cualquier momento se comerán a sí mismos, vete a tu habitación que tu castigo te espera y en cuanto a ustedes irán al sótano. Inmediatamente todos obedecieron, en silencio los 3 drones se dirigieron a donde le asignaron y fueron atados de cabeza en unas barras de bailarinas oxidadas. Los 3 estaban callados mientras que las 2 femeninas trataban de que sus faldas no dieran un movimiento inesperado. A V se le cayeron los lentes hace tiempo y era una molestia para ella. No entiendo cuál es la necesidad de tener tantos trabajadores si siempre nos explotan laboralmente. Se quejó la del medio. Y aún así no haces nada. Respondió J con molestia mientras miraba a una esquina con cadáveres. Por otro lado, un dron trabajador limpiaba el aceite del cadáver de la sirvienta nueva. Clausuraron la librería por hoy. Llegó el turno para el mayordomo de tomar el cadáver y llevarlo a la basura, pero en el momento de cargar su cuerpo comenzó a moverse por su cuenta de forma desesperada, soltando humo de su cuello regenerando una nueva cabeza que mostraba sus dientes afilados y un símbolo completamente nuevo para el dron. Él muy aterrado sale corriendo del lugar dando gritos de terror, fueron tantos que llamaron la atención incluso de los 3 principales que seguían amarrados en el sótano. Sin se despertó por fin y al levantarse del suelo, se da cuenta de que no hay nadie en el lugar y simplemente se va caminando muy tranquila. Los padres de Tessa estaban conversando con gente importante y casualmente la menor pasó por allí, poniendo pálida a la mujer, incluyendo al señor James, pero decidieron ignorarlo por la conversación necesaria. Pero no por eso iba a librarse, la señora Louisa le ordenó a un mayordomo para darle su castigo y así fue, si no era alguien de muchas palabras, así que, tan solo ver las malas intenciones de aquel trabajador utilizó el poder de su sistema actualizado y acabar con él despedazándolo. Repartió las partes del cadáver bajo las almohadas de los Elliots a excepción de su hija. Capítulo 1. Hubo un día en específico en el que todos los drones tuvieron un reinicio, todos excepto Sin. Al parecer todos estaban siendo actualizados y llenos de nueva información o reglamentos que no les haría daño alguno, según se les fue advertido antes. Tessa tuvo la fortuna de poder reunir a los 3 drones más importantes de la mansión antes de que fueran echados al basurero, ya que sus padres pensaron que estaban averiados por el hecho de no prestar atención. Es tan raro que tú seas la única además de tener tantas fallas. ¿Eres de alguna empresa copia o algo por el estilo? ¿Otro tipo de dron? Sin y Tessa miraban a sus amigos en el suelo desconectados. No, soy de la misma empresa que ellos y lo viste el día en el que dio ropa. No necesito ninguna actualización, soy mejor que ellos y sin fallas. La joven sentía un aura espeluznante en ella así que se alejó un poco. Se veía como sus visores se encontraban recopilando algo de información acerca de la empresa siendo esta que necesitaba recipientes para procedimientos de experimentos desconectándose así por unos cuantos días, sin al ser un peligro en la mansión fue encerrada por Tessa en una caja de madera escondida debajo de la cama de la última. Un mes fue suficiente para que el Solver entrara por completo en el sistema de la única despierta en la mansión incluyendo la oportunidad de la desconexión de los demás para darles un archivo extra. Luego de exactamente 30 días de reposo los drones que conservaron se despertaron, Tessa muy felizmente les daba la bienvenida a todos y cada uno de ellos. Excepto a Sin, probablemente era una trampa para no verla más y mantenerla oculta de por vida. Pero en plena bienvenida esta rompió con su puño la caja en la que estaba encerrada, salió discretamente de la habitación para visitar a su familia. Es muy extraño de parte de la compañía, es la primera actualización de hace más de 50 años según contaron drones más antiguos. Charlaba N mientras tomaba asiento en el comedor junto con las demás drones. Sí, pero me encantó. Ahora puedo andar sin mis lentes. Se emocionó V lanzando sus gafas a un lado. J no tenía palabras, se veía muy tranquila ante todo lo ocurrido en su sistema. Parece que a J le hizo bien el reinicio de circuitos. Susurró ladrón de cabello corto. ¿Qué pasó mientras no estábamos? Preguntó la del medio. M era el mayor del equipo y V la menor por 2 meses después de J. Oh, pues no mucho, no se ofendan, pero fue un mes de tranquilidad, no fui castigada en casi todo el mes, contando los días de castigo solo fueron 5 días. Le dio un sorbo a su café, por dentro los 3 drones se sentían mal pues eso significaba que la mayoría de regaños que recibía era por parte de ellos. Además de que no gritaste sola.
Apareció Sin detrás de Tessa, asustando a esta derramando su café e inmediatamente lo limpió con su vestido por miedo a un próximo castigo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo saliste? Preguntó nerviosa la chica. Sin solo miró a sus compañeros de trabajo, algo serena, para luego colocar ambas manos en sus mejillas metálicas para evitar que su cabeza se cayera. Al parecer se te olvidó sacarme. ¡Qué olvidadiza eres! Iba a sacarte hace unos días pero... Ya veo. ¿Fue ese día en el que invitaste a una voz masculina a la recámara? Había mucho alboroto en la cama, incluso creí que mi ataúd se rompería. Los tres drones miraron a Tessa confundidos, mientras que la humana tenía un rostro de pánico total, incluso sus manos comenzaron a temblar y ella quedó sin palabras. No sé de qué hablas. Eres muy mala mintiendo. ¿Verdad, hermano mayor N? El nombrado era tan inocente que no sabía lo que estaba pasando o de lo que hablaban. La menor de los cuatro se acercó a su familiar y lo abrazó. Ella me encerró estando consciente. ¿No le dirás nada, hermanito? El masculino no sabía qué decir, pues no entendía lo que pasaba, estaba bajo presión y la verdad es que detestaba el maltrato que le daban y que eso viniera de parte de Tessa le preocupaba un poco. Si pasó algo grave puedes decirnos con confianza, somos tus amigos, y sobre encerrar a Sin, estoy seguro de que fue para una buena causa, ¿verdad? Aunque creo que encerrar a alguien no es una buena forma de deshacerse de alguien. Poco a poco tendrás. Pausó. Similitud con tus padres. Su pequeño discurso dejó en shock a la humana y sus dos compañeras. N no lo decía de mal, solo era un mensaje para reflexionar en las acciones de su amiga y esta salió corriendo casi entre lágrimas. Esto hizo sentir muy mal al mensajero, demasiado mal. Gracias, hermano mayor, sin dudas eres el mejor. Su hermana se aferró a su brazo y él miró a las sirvientas de su equipo. No sirves para nada. J fue corriendo para ir a consolar a Tessa. Mientras Sin trataba de disimular su sonrisa. V se quedó parada al lado del mayordomo para mirarlo de reojo, pero en eso, su cabeza se bajó un poco quedando en un reposo con el mensaje de 606 con una X reemplazando sus ojos confundiendo al mayor. Como primera vez de algo diario. Los días fueron iguales, la única diferencia es que N y Tessa no han tenido una conversación fija después de lo ocurrido y los sucesos extraños con Sin se volvían algo cotidiano pero nunca dejaron de ser preocupantes, eso era lo único que unían a los cuatro de nuevo. V. ¿Crees que llegue a perdonarme algún día? Le preguntó N a la nombrada mientras limpiaba una copa de vino. V era una dron muy delicada y se reiniciaba por todo, pero habían veces que resultaba ser incluso más resistente que un humano en forma, por lo que ahora mantiene dos roles, una bibliotecaria y mesera en el bar por si se desata una pelea como varias veces han ocurrido. Por supuesto, incluso ella parece querer dejar de estar separados, siempre le ha gustado la armonía y lo sabes, prácticamente eres como un hijo para ella. La sirvienta preparaba las mesas y asientos para luego abrir el bar, ella se mantenía a un lado de N para no causar abusos. Las únicas veces que sale de la barra es para llevar los pedidos a las mesas y arreglar desastres. Fue a buscar un pedido listo de la multitud, pero al entrar esta fue encerrada por Sin y ambas quedaron en la cocina sin oportunidad de salir. Las bombillas explotaron a la hora de cerrar la puerta quedando en completa oscuridad con un ligero aire frío y somnoliento. ¿Te gustaría un día de descanso? Sin estaba sentada en el mesón con sus piernas cruzadas y V trataba de calmar su visión, quien parecía volverse amarilla. No, apenas es mi tercer día en el bar, ¿qué haces aquí? Tengo cosas que hacer. V tomó una bandeja para llevarla, pero a la hora de salir se enteró que la manilla no servía. N, abre la puerta. Sin comenzó a transformarse en una clase de 100 pies gigante mientras se elevaba para observar cercanamente a la peli blanca, quitándole su casco de obrera para tomarla desde su cabeza y acercarla a su boca espeluznante mientras la pantalla de la víctima comenzó a extraer archivos que ella no deseaba, aceptando algunos sin voluntad propia, tomando el color amarillo en su visor. ¿Me llamabas, V? M había entrado a la cocina de forma repentina, encontrando el lugar vacío con V sin su casco ni su cintillo de sirvienta tirada en el suelo congelada con el mensaje de reinicio del día a día. Se acercó rápidamente por preocupación, pero no tenía algún daño físico además del cambio de sus ojos. Planeaban llevarla con Tessa, pero había una multitud por atender, así que estaba en un momento de pánico hasta que llegó su salvación. J. ¿Qué hacen los dos aquí? Deberían de estar. Mantuvo silencio al ver a V en ese estado, se acercó a ambos para ver lo sucedido. N le explicó el por qué no la puede llevar y por ello le dio el trabajo de encargarse de la herida.
Una vez, las dos féminas estaban en la habitación de la humana menor, solo quedaba esperar a que llegara. V se había despertado en el camino, por lo que comenzó a quejarse de su vista, aunque podía ver bien a excepción de que su visión ahora mantenía un color cálido. ¿Pasó algo mientras estaba sola en la cocina? J se sentó en el borde de la cama en la que reposaba la necesitada de atención médica. No recuerdo casi nada, yo solo me siento caliente. Como si tuviera un incendio dentro de mí, no puedo pensar bien siquiera. Se tomó una pausa. Creo que había alguien hablándome con una voz similar a la de Sin, no sé con exactitud lo que decía. V se acomodó bien en la cama respirando hondo, cerró sus ojos y trató de pensar, pero en vez de eso se quedó dormida dejando a J con las dudas. Realmente le daba igual lo que le ocurriera. Aunque en un momento se sintió un silencio molesto por toda la mansión, siendo así que J fue en busca de Tessa para su ayuda, pero a la hora de salir se encontró con Sin sentada en el suelo en medio del pasillo. Tú. Me tienes harta de tus estúpidos juegos, eres una desgracia total para la empresa y la mansión, lo único que has hecho es darle problemas a los demás. Si nadie se encarga de desaparecerte, yo me haré cargo, trozo de metal. Tírame todas las veces que quieras, voy a volver aunque nadie me busque, J. La voz de la menor se distorsionaba a medida conversaba, se levantó mostrando su pequeñez y con una sonrisa maníaca entrar a los recuerdos de J a la velocidad de la luz, mostrando la vez en la que fue tirada al vertedero y cuando su dueña la recogió. Al salir de estos recuerdos, la menor había desaparecido como era costumbre, o eso creía, hasta que una explosión de un dron trabajador ocurrió detrás de la sirvienta del medio llenándose de aceite del cadáver, quien con charcos de su líquido vital realizó un mensaje en la alfombra. Estás muerta. Capítulo 2. Últimamente han desaparecido una gran cantidad de drones e incluso los Elliots se enteraron de esto, por lo que tenían como sospecha a Sin, por supuesto, aunque ella siempre se negaba y nadie le creía a la pobre. El único que le creía era su querido hermano, por lo que llenaba de dudas su cabeza metálica, si de verdad no era ella. Entonces, ¿quién? Se han mantenido serenos y secos ante ello por el hecho de que no querían desaparecer. También ha sido por eso que cada que pueden se refugian en la habitación de la humana menor tratando de no llamar la atención del secuestrador, aunque aún tengan posibilidades de ser desaparecidos por aquel quien se dice que los lleva a un búnker abandonado y tomarlos para realizar experimentos nuevos para crear algún invento aprobado con éxito. Como un universitario promedio sin materiales. El proceso de cuidado de V cada vez era más pesado y problemático, no se daba cuenta de su condición mientras que los demás corrían detrás de ella cada que hacía un movimiento falso. Cada día se acercaba más a la gala y Sin parecía estar cada vez más alejada de lo normal, escondida en algún rincón o encerrada en su habitación. De nuevo eran las 12 de la noche, cuando siempre dos drones del grupo superior atendían el bar por mientras tenían una reunión importante los padres de la humana menor. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Los robots son capaces de tener hijos? Interrogaba un curioso señor mientras movía su copa de vino con un compañero en lo que V los atendía. Yo, supongo que la empresa misma nos crea, para no tener fallas y así. Nunca he visto un dron bebé. Me parecía no estar en el bar, nadie lo ha encontrado desde el amanecer, varios lo vieron andar por ahí pero no aquellos que lo necesitan. V es uno de ellos. Ella suele ser muy dulce con los demás y aunque nadie lo crea, ella es una sospechosa de las desapariciones. Las familias se forman a través de adopciones, supongo. ¿Usted no tiene parientes? No, y si los tuviera no quisiera conocerlos. Sería una distracción más de mi trabajo. Sirvió algo de vodka en la copa del señor más mayor en la conversación, se acomodó su falda y luego dar una pequeña reverencia e irse de la mesa para atender otra, pero al momento de guardar los envases ya utilizados de la mesa anterior se dio cuenta de que había un número escrito en él, pero cuando ella dio la vuelta no estaban. Por suerte pagaron primero. A la hora de cerrar, como era de costumbre, V estaba guardando un pequeño letrero hasta que un disparo atravesó su visor derramando aceite incontrolablemente por el señor que según parecía haberse ido. Su cuerpo dejó de estar de pie cayendo sobre el charco de su propio líquido, dejando de funcionar. Durante una hora exacta, el cuerpo de nuestra protagonista estaba en completo estado de coma, mientras que los demás se veían preocupados. Pero a pesar de toda su preocupación, no tenían otra alternativa que esperar a que hubieran respuestas. Te dije que debías de cuidar la pedazo de guardarropa. Ahora dime. ¿Dónde está V? J estaba peleando intensamente con Sin al darse cuenta de que probablemente sus dos compañeros de trabajo habían desaparecido.
Sabes que lo tengo prohibido, J, además de que estaba ocupada jugando con mis muñecas sola. A la pequeña le daba igual las desapariciones, confundiendo así a todos, incluyendo a Tessa, quien ahora estaba siendo castigada en su habitación por un hombre. V al despertar se dio cuenta de que estaba en un lugar que realmente desconocía. Pero a un lado estaba N en una cápsula sin ropa, de la misma manera estaba ella, solo que no estaba encerrada, pero lo primero que pensó fue en que como seguía viva después de prácticamente ser atravesada por una bala en el rostro. Observó detenidamente su alrededor para darse cuenta de que estaban rodeados de cámaras, no había más nadie, todo parecía tan tecnológico que sospechaban de un experimento o algún tipo de operación para su especie. Era suficiente reflexión para la pelicortó y estaba a punto de salir de su cápsula abierta, cuando hizo un mínimo movimiento. Sus muñecas y piernas fueron atadas con hierro bruscamente, dejando ver cómo el antiguo señor entraba a la zona con una bata de trabajo manual, acercándose a ambas camillas de operación, escribiendo algo con un rostro sorprendido al ver a V despierta. Buenas noches, pequeñita. ¿Cómo dormiste? ¿Qué carajos están haciendo? Su cuerpo comenzaba a enfriarse y enterrarse en el colchón de sus camillas, pero ella solo se mantenía firme y molesta. Tranquila, sé que fue muy grosero de mi parte traerlos aquí sin su consentimiento. ¿Dónde están mis modales? Puede llamarme Octave, no tienes de qué preocuparte, tú y tu amigo saldrán completos, si se portan bien, por supuesto. N despertó de lo que parecía ser un colpazo mental, su cabeza chocó con el vidrio protector, el señor se acercó para ver el estado físico del masculino, él parecía hablar pero no se escuchaba. Solo quiero algo de información acerca de su empresa y probar algo nuevo con sus cuerpos. Créanme, estarán a salvo conmigo. Por supuesto, ninguno le creyó. La fémina solo se fijaba si N se encontraba bien, probablemente él estuvo aquí desde el amanecer, pero... ¿él también fue disparado o pasó por un intento de asesinato? Cada palabra que salga de nosotros usted deberá pagarlo con un precio que se negociará después. Ella se mantenía calmada ante el asunto, no le importaba mucho vivir en un momento como este teniendo algunas fallas y pensando que si mantiene similitud con Sin en algún momento será una enferma mental como ella. Eres una jovencita con potencial empresarial, supongo que le eres fiel a tu compañía. ¿Me equivoco? Trato. Tomó asiento entre ambos y la femenina le lanzó una mirada escalofriante a Octave para abrir el vidrio de N. Aceptado su petición, el último estaba espantado y miró a V con preocupación y miedo, demostrándolo a toda costa. El terror se veía en su rostro. Después de un corto interrogatorio de preguntas inútiles e incluso algunas absurdas, las alarmas se activaron cambiando de color la habitación tranquila a una de alerta, el sistema de V comenzó a glitchearse bruscamente rompiendo su pantalla sin voluntad propia causando cierto temor a su compañero de trabajo, el señor se levantó de su asiento y salió corriendo de este gritando en un idioma desconocido, los metales que sostenían sus muñecas y piernas fueron desactivadas liberándolos, la chica comenzaba a gritar del dolor por lo que el masculino la tomó en brazos para tratar de huir, al revisar las esquinas se dio cuenta de que las cámaras explotaban una por una y cada pieza de vidrio se corrompía, incluyendo el visor de N dejándolo completamente ciego. Un trozo de metal cayó en la cabeza de V permitiéndole reiniciarse para luego despertar de inmediato, se separó del mayor para luego ser ella quien lo lleve y así salir corriendo sin sentido puesto a que no sabían dónde se ubicaba la salida, cada paso que daba se sentía lleno de miradas perturbando a la menor entre ellos hasta que en un montante del edificio llamó la atención de V para ver una bomba en él marcando su acción en 15 segundos, sintió como su brazo era cortado por un buen tiro dejando a N caer. Este no era el trato, se han portado muy mal. Se trataba de nuevo de Octave, Ladrón estaba tan asustada y adolorida que no se sentía capaz de seguir, pero no era solo su vida, sino también la de su compañero y pares de contar que probablemente ella desconozca, rápidamente jaló del brazo del desconectado y entrar a una habitación confiando con que les servirá por lo menos para tomar tiempo colocando una enorme estantería en la puerta con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Se sentó en el suelo a un lado de N y al levantar su mirada vio como habían cientos de cunas frente a ella, donde dentro habían bebés, drones bebés, confundiendo a la peli blanca para luego sentir una enorme explosión detrás de ella saliendo volando con mucho dolor estrellando contra una pared lejana, varios pequeñines salieron heridos lamentablemente pero por suerte ninguno murió por su material de protección de alto cuidado. Ella al escuchar esto inmediatamente fue a ver a su amigo, él parecía tener miedo y era capaz de ver pero tenía dificultades por una gran borrosidad. Soy yo. ¿Te falta un brazo? Eres tú.
Su brazo faltante comenzó a regenerarse, esta empezó a preocuparse por el futuro, pero la mayoría de los bebés hicieron un cántico de chillidos donde obviamente llamó la atención de quienes parecen ser trabajadores de Octave. El masculino quería hacer algo al respecto pero simplemente no era posible por su discapacidad. Aquellos hombres enmascarados atravesaron los metales resistentes del dorso de ambos para luego soltar un líquido dentro de ellos dejándolos completamente dormidos. Mamá. Capítulo 3. V se encontraba despertándose en su habitación como si nada hubiera pasado, o eso creía. A su alrededor estaba J, Tessa y Sin observándola con emoción. J no tanto, la humana estaba algo preocupada y por ello tomó la mano del ladrón que estaba recostada en la cama, pero de la nada se escucharon sonidos algo extraños llamando la atención de la somnolienta para luego ver a su lado 3 robots en forma de huevo. Y ellos. Me alegro de que hayas despertado. Estábamos tan preocupadas. N despertó hace un buen rato pero tú sufriste más daños que, algo que realmente desconozco. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó la joven sentándose en el borde de la cama dejando ver a Sin por encima de su hombro haciendo que Upe se tensara, ya que sentía que ella tenía algo que ver por lo que pasó, o siquiera eso era real, pero la reacción de la pequeñita fue que colocó su dedo índice en su boca espeluznante mientras nadie la miraba, solo la pelicortó. Yo, no lo sé de dónde vinieron ellos. Estaban contigo en el bar, tú y N los estaban cuidando así que los trajimos creyendo que le pertenecían a un cliente que los abandonó. Respondió Jopta de brazos cruzados mirando los mini drones. Ahora alguien tenía que hacerse cargo de ellos, o ellas. ¿Cuántas veces voy a tener que decirles que no acepten algo que los desvíe de su trabajo? Sin cargó uno de los pequeñines para luego mirarlo de una forma escalofriante e inmediatamente fue apartado de sus manos por Tessa. Si tanto querían cuidarlos, los cuidarán por el resto de sus vidas si no quieren que los tiren al vertedero. ¿Dónde está N? La chica de censura le entregó el dron que tenía en manos para colocarlos en manos de V y luego responder. Está atendiendo el bar. Últimamente mis padres han tenido muchas reuniones y tanto ha sido así que el horario de trabajo de atención ahora abren en las mañanas y en las noches. Deberías de ir a atender la biblioteca. Sé que estás mal y así pero sabes cómo se pone mi madre. La joven parecía estar asustada por algo, eso llenó de curiosidad a la recién despertada. Iré, pero antes dejo de hablar con N sobre esto. La pelicortó llevó los 4 bebés metálicos en brazos con mucho cuidado por todo el camino. Durante ella se tropezó haciendo caer a 2 de ellos quienes comenzaron a quejarse de inmediato. Su madre se acercó preocupada para cargarlos de nuevo y acariciar sus pequeños cuerpos estando sentada en el suelo de rodillas para luego ver unos zapatos cafés frente a ella. ¿Qué se siente ser madre querida V? Sin se había acercado para ver el estado de ánimo de V al despertar de un sueño muy profundo. ¿Por qué la pregunta? La chica de cabello corto se levantó para ir a un lado de la menor. Ella sabía que Sin no era alguien normal ni mucho menos pacífica. Cada vez que se acercaba a ella algo malo o espeluznante ocurría y siempre ha sido así o por lo menos los momentos en los que ella está presente. Escúchame Sin, yo, no sé qué quieres o planeas hacer pero simplemente aléjate de mí. No planeo nada. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso te doy miedo? La voz de la menor iba distorsionada con una voz más gruesa y disfuncional por lo que un mal aire pasó por el cuerpo de la mayor entre ellas así que comenzó a caminar ignorando a la de largas coletas para así resguardar los bebés que no son suyos pero en eso ella sintió como si sus piernas comenzaran a humedecerse bajando la mirada se dio cuenta de que habían unas clases de garras babosas tomándola de sus talones quebrando cada centímetro de sus piernas haciendo que Upe solatara jadeos y quejidos del dolor. ¿O es por aquel hombre? No puedes escapar de mí, estoy dentro de tu mente y fuera de ella, tu cuerpo morirá antes que mi ser, en ti. El visor de V explotó lanzando una gran cantidad de aceite para luego esta quedar casi ciega y sin sentidos. Pudo escuchar un poco a los pequeños llorar preocupándola un poco, no sabía lo que pasaba o hacía, solo sentía que su cuerpo se movía por sí solo pero al darse cuenta de sus acciones solo pensó en lanzarse al suelo para evitar causar daños pero luego un código binario comenzó a escribirse en su pantalla de color amarillo para luego ser traducido. ¿Qué está pasándome? Es realmente un placer entrar en tu sistema V si es así como te llamas, no tienes de qué preocuparte, estoy de tu lado, todo lo que ha ocurrido en ti era parte de mí. Yo, jamás lo pedí. Sal de mi cabeza. La víctima colocó ambas manos en los costados de su cara asustada por todo, seguía sin poder ver bien hasta que la borrosidad desapareció y pudo ver cómo los 4 drones recién nacidos estaban siendo cargados por Sin de una manera muy dulce.
¿Quién o qué eres? Lo lamento, soy el solucionador absoluto, puede llamarme Solver, estoy aquí para cerrar un trato contigo. No entiendo, ¿qué trato? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué ahora? La chica se levantó pero de inmediato cayó al suelo, sus piernas estaban débiles y cuando se dio la vuelta vio como los pequeños estaban a su lado mientras que el ladrón maníaca no se encontraba por ninguna parte cercana del lugar. Tengo más poder del que te imaginas, un poder inimaginable y estoy dentro de ti. ¿Sabes lo que es eso? Tendrás todo el poder que quieras de mí siempre y cuando tú me cumplas un pequeño favor, el cual sería ser cómplice de todas mis acciones. Tú tienes un gran potencial por el hecho de ser una paloma blanca en el amanecer, te necesito como cuerpo para poder actuar, seremos dos en uno, uno con más fuerza y capacidad, prometo no ser yo quien te lastime. ¿Qué opinas? La pobre Dron tocó sus mejillas y se lo pensó un poco pensando en Kim, su forma de ser, de pensar y de actuar, tenía miedo de volverse como ella y se sentía bien siendo simplemente ella. ¿Para qué quisiera yo tu poder? No te necesito. Puedo hacer cualquier sueño realidad, cualquiera, todo lo que tengas en mente será tuyo. ¿Quieres libertad? ¿Un mundo donde los humanos y drones vivan en paz o un mundo sin humanos? Donde los drones vivan felices sin algún tipo de control, donde tú y tus compañeros no sufran más maltrato y desprecio. Te daré 3 días para que pienses bien tus palabras y tomes una decisión firme sin devoluciones, el reloj comenzará a correr una vez aceptes mi oferta de espera. De acuerdo. V comenzó a dudar y preocuparse, pues ya sabía que debía pagar un precio muy grande si se negaba, aunque no supiera cuál. Una amenaza de parte de tu cabeza en la que no puedes escapar sonaba como una pesadilla. Una cuenta regresiva apareció a un lado de su pantalla colocándola aún más nerviosa, pero uno de los bebés chocó con su vestido soltando una pequeña hoja de papel del bolsillo. Esta lo tomó y observó un número telefónico. El de aquella noche. ¿Sería este el castigo que le dio Octave por haber intentado escapar? Pero entonces N también lo tendría, probablemente de allí vinieron los recién nacidos. ¿Pero por qué? La cabeza de V estaba llena de preguntas que no pudo escuchar la pelea que había en el comedor. Ella tomó a los 4 chiquillos para ir a asomarse por la puerta principal de donde se escuchaban los gritos. Estaba J y N tirados en el suelo mientras un trabajador les encadenaban los cuellos para luego arrastrarlos por las escaleras saliendo del lugar dejándole más que pensar a V. Salió corriendo de allí para proteger a los 4 que estaban en sus brazos y así no vieran tales escenas. Ella se adentró en su habitación para luego acostar a sus nuevos amiguitos en su cama mientras se arrodillaba reposando sus manos en los bordes de la cama para cubrir su rostro con ellas para comenzar a llorar. Entre lágrimas un símbolo se apareció en uno de sus ojos para regenerar su visor roto. Por lo que ella era parte de ella, uno de los pequeños comenzaba a balbucear tratando de decir la palabra mamá, pero en ello otro le ganó la palabra nombrando a Tel y cortó como su madre. Ella revisó bien sus pequeños cuerpecitos aún con lágrimas digitales pero con mucho amor observarlos atentamente uno por uno para darse cuenta de que 3 eran masculinos y una era femenina. Tratando de calmarse pensó en darles algunos nombres. Aunque estuviera preocupada y nerviosa no podía dejar de trabajar y por ello encerró a aquellos polluelos en su recámara para que no tuvieran algún riesgo. Al ir a la biblioteca ella se sentó en su puesto de atención al cliente donde había un teléfono alámbrico en una pared cercana a una ventana. Las ideas comenzaron a recorrer por su mente hasta que tomó la decisión de marcar a aquel número, y contestaron. Hola. El ambiente se volvió oscuro, comenzó a llover y había un eco espeluznante junto con un silencio incómodo. Hola querida, ¿eres quien yo creo que eres? Definitivamente era Octave, su voz lo decía todo así que simplemente respiró para responder a su llamado asintiendo con una voz suave y temblorosa. Perfecto. ¿Pensaste bien tus acciones, no? Solo te llamo porque quiero respuestas, respondí todas las preguntas ridículas que me hiciste y ahora yo quiero cerrar esto justamente. No le veo sentido que nos hayas secuestrado para después devolvernos cuando según tú nos castigarías por nuestro mal comportamiento, querías nuestro cuerpo para algo. ¿Qué nos hiciste para sentirte satisfecho y entregarnos? Su voz se volvió grave como una mujer estando seria mirando las ventanas con gotas recorriendo por ellas. Oh preciosa, me temo que esas preguntas solo las puedo responder cara a cara. ¿Eso quieres? Puedo ir a verte a la hora que desees, tomar algo de café. ¿Pueden tomar café? Él se escuchaba cómico a través del teléfono más de lo que a V le agradaba. Ella dio hora y fecha siendo hoy a las 12 de la noche. Hora en la que el bar cierra. Quería que todo fuera un secreto sin que nadie supiera ningún paso que ella daba. Entonces nos vemos esta noche, madame. De inmediato esta colgó a la llamada.
El bar también tenía que ser atendido, pero recordó el trato que recibió N con J, sintiéndose aún más presionada. Luego de unas horas de atender clientes sin parar, llegaron las 12 de la noche. Mientras limpiaba las ventanillas del bar, escuchó la puerta abrirse con cierto cuidado. Un hombre con un maletín se acercó al ladrón que limpiaba. ¿Me sirve algo suave? Enseguida. Sabía lo que tenía que hacer y después de ello ambos se sentaron en una esquina oscura donde solo alumbraba una bombilla con vista a la ciudad. Él colocó su maletín frente al ladrón y así fue como la conversación empezó. ¿Usted conoce algo llamado solucionador absoluto? Sí que no pierdes el tiempo, me agradas, joven robot. El solver es algo que ha afectado mucho en la comunidad de metal, nunca se ha visto su poder como tal debido a que siempre lo rechazan. Los pocos usuarios que lo han obtenido como advertencia se suicidan apenas se enteran de que tal cosa entró a sus sistemas, aquellos que tienden a querer oxidarse. ¿Por qué la pregunta, preciosa? V comenzó a sentir náuseas, o algo así, tenía miedo de lo que podría pasarle, así que terminó por tocar su abdomen y jadear, pero se trató de calmar. Solo era una maldita duda. ¿Qué les pasa a los que lo rechazan? Suelen estar débiles, viven enfermos y de mal estado. He interrogado a algunas marionetas de este. ¿Crees que alguno salió con vida? Ninguno, todos se quitaron ese peso de encima, pero empieza usted a preocuparme. ¿Acaso usted también es alguna de sus muñecas? No. No soy ninguna muñeca. V miró por una ventana y cruzó las piernas en su asiento, tapó su boca y miró de reojo al sujeto, cansada de este día tan duro. ¿Qué les pasa a los que lo aceptan? Bueno, no he podido comunicarme con alguien que haya aceptado, incluso se dice que no existe alguno que accediera. Él le dio un sorbo a su taza de vino, mientras que el ladrón estaba estresada y agitada, llena de dudas y temor. ¿Existe alguna cura? Ella se acercó al rostro del humano con intenciones de colocarlo bajo presión. Todos mis pacientes que fueron víctimas de ello hicieron la misma pregunta, lamentablemente nunca pude responder, estuve buscando una cura pero nunca llegué a nada, así que por el momento es un no por completo. V tomó aire pensando en qué hacer sin decir nada al respecto, pero en eso escuchó unos pasos acercarse a ellos, por lo que tuvo la sospecha de quién era. Vete, tienes que irte. Mañana me llevarás a esos laboratorios para culminar esto, no me interesa nada, Octave. V levantó al señor con fuerzas para sacarlo a empujones del lugar, se despidió amablemente para luego cerrarle la puerta en la cara golpeando la nariz del hombre. Al darse la vuelta pudo encontrarse con N, quien se veía algo lastimado pero nada grave en él ocurría. Aquí estás, es demasiado tarde, deberíamos ir a dormir con los pequeños, al parecer tú y yo estamos a cargo de ellos. Él tomó la muñeca de V para llevarla a su habitación, pero en medio del camino ella se sentía no muy bien que digamos. ¿Me permites? Ella se paró frente al mayor para luego darle un cálido abrazo. Durante el abrazo ella estaba siendo consolada aunque él no lo supiera. Él acarició su cabello suavemente para luego reposar su mentón en la cabeza de la menor con cuidado, siendo este su primer abrazo, mientras que ella ocultaba su rostro en el pecho de N con tranquilidad mientras su respiración se sentían profundamente en él. Siendo un abrazo de segundos infinitos para ambos. Capítulo 4. La luz del amanecer chocó con el rostro de la pelicortó, quien dormía en un borde de su cama para darle espacio a los bebés que eran exageradamente dormilones. Se colocó su uniforme para salir rápidamente hacia la puerta principal, tuvo que pasar por miles de regaños y intentos de no ser vista por nadie para poder llegar allí, gran mayoría la vio pero eso no la iba a detener aunque le traería problemas asegurados después. Pudo encontrarse con un auto de lujo a una corta distancia en lo que había un hombre reposando su espalda en él. Se acercó al ladrón lentamente y tomó su mano en forma de saludo delicadamente. Creí que me dejarías plantado. Soy yo quien le necesita. El hombre le sonrió y abrió la puerta de su auto para dejarla entrar y tomar asiento. Él se sentó detrás junto con ella mientras que V trataría de no llamar la atención de ninguna manera. Pensó bien sus acciones y así se dio cuenta de que prácticamente entró en el auto de su secuestrador, que en el pasado iba a matarla. Establecieron varias conversaciones y mientras más tiempo pasaba menos tiempo tenía para pensar sobre una decisión para el solver. Después de una hora de un viaje silencioso e incómodo, su rumbo se detuvo en medio de un bosque, para luego ser tragados por la tierra, que en realidad era un ascensor secreto que llevaba a un búnker moderno. Ladrón se veía fascinada, cada cosa tecnológica le hacía pensar en su origen y de dónde venía.
Octave le dio el paso a V para que caminara junto con él a un salón de altos lujos donde todo era tan elegante que incluso sentía que sus ojos se quedaban pegados mirando cualquier cosa. El humano le dio asiento en medio del salón en un sofá que flotaba mientras que él se sentaba a un lado. Ya que estamos cómodos, quería decirle que agradezco tal confianza que tuvo conmigo como para aceptar venir. Cruzó sus piernas y ordenó algo de café para él y un poco de gasolina para ladrón. No confío del todo en usted, solo cobró por las respuestas que le di en pleno secuestro. Ella se alejó un poco de él. Si lo pensaba, no tenía experiencia de combate ni mucho menos armamento para defenderse por si acaso, solo trataba de mantenerse alerta por algún movimiento extraño. De su lado había un guardaespaldas y del lado del hombre uno más, mientras que otros dos se encargaron de buscar las bebidas. Ese secuestro era necesario. Con toda aquella información que me entregaste he podido descifrar un par de cosas que llevarían a una solución para el virus el cual preguntaste. He estado buscando una cura permanente y con ello me refiero a una manera de entrar en sus sistemas para eliminar los archivos imposibles. Se necesitan casi infinidades de datos para entrar allí. Sacó una fotografía de él junto con una mujer y una niña en sus brazos. Ella es mi difunta esposa y mi preciosa hija, Claire. Ha estado en coma por 2 años debido a una falla que hubo en mi hogar por culpa de un dron. Mi esposa fue asesinada por él, quien era víctima del solucionador absoluto, pero por suerte mi hija aún tiene probabilidad de seguir con vida. V se quedó lamentada, se dio cuenta de la realidad de los humanos. Ella creía que todos eran malos y seguía pensándolo un poco, pero esto respondía a algunas dudas de los humanos para ella y reflexionó un poco sobre el comportamiento de sus dueños con ellos, pero seguía sin comprenderlo. Lo siento mucho, señor. Está bien, me di cuenta de que habían más de estos pero muy pocos y recientes. De 1000 drones solo 4 son víctimas de estos. Por el momento solo he podido encontrar 5 y casi ninguno duró más de un mes. Hemos probado de todo e incluso llevamos sus sistemas a otros cuerpos mejorados, pero seguían con una personalidad sádica y rebelde, generando material o armas de la nada, por lo que eran llevados al matadero, aunque solamente uno se resistió y dio resultado. Anteriormente era un trabajador de J.C. Jensen, pero renuncié por lo sucedido. Él le dio un sorbo a su taza mientras que el ladrón pensaba en algo para ayudar. Al saber esto tenía en claro que no los secuestraba por un mal, sino que simplemente los drones no se dejarían como ella. Eres una víctima del Solver, ¿cierto? Así parece ser. Me dio tiempo para... El visor de V comenzaba a glitchearse y por eso ella sintió mucho dolor hasta empezar a quejarse y levantarse para arrastrarse por el suelo gritando mientras su voz se distorsionaba. Octave fue a su lado y la cargó en brazos para llevarla a una sala de observación. Su cuerpo se volvió tan pesado que incluso se les dificultaba acostarla. Utiliza AME. Se entregó. Las luces se apagaron en su visor para luego verse como un error en la pantalla mostrándose el Solver en ella. Al parecer no quería que nadie se interviniera en su proceso de entrada. Pobrecita, no puede tomar decisiones por cuenta propia. Es una pena, porque estarás sola para la eternidad y solo me tendrás a mí. Escucho tus ruegos para dejarte en paz. No lo haré. Tu cuerpo me pertenece aunque cambie. Tú eres mía. No vas a salir de esto jamás y morirás conmigo. Primero tú y después yo. ¿Dónde está V? Se encontraría N peleando con J mientras él sostenía a los 4 pequeños llorando según por qué no encontraban a su madre. Eran las 2 de la tarde y no había rastro de ella, así que él estaba estresado por tanto trabajo y ahora con sus hijos sentimentales. ¿Yo por qué debería de saberlo? Tú eras quien la acosaba. Si no sabes tú menos yo, idiota. J estaba limpiando los cuadros mientras peleaba con aquel. Ella tenía doble trabajo ya que los turnos de V ahora los tenía ella. Por supuesto iba a querer que volviera para deshacerse de esas horas extras. Tessa permanecía encerrada en su habitación 24/7 mientras que Sin no hacía nada más que asustar y mirar a la gente de forma muy cercana como hacía con los pequeñines. N tenía un mal presentimiento y sí, él recordaba lo de aquella noche por lo que se preocupó de que de nuevo V haya sido secuestrada, pero él no sabía qué hacer y menos con las pequeñas criaturas que tenía en brazos. Se dirigió hacia la habitación de la desaparecida para rezar de que estuviera bien, pero en eso descubrió que había un pequeño papel bajo la almohada de esta siendo un número escrito en él e inmediatamente buscó un teléfono para marcar, pero como era de esperarse nadie contestó. Esto lo preocupó más y decidió ir afuera. Dejó a sus bebés en la cama de aquella dron antes de ir por supuesto y en eso pensó en ir a caminar cabizbajo. Así fue hasta que sintió que el camino que recorría se le hacía conocido aunque nunca haya ido ahí. Según él recuerde. ¿A dónde vas, chatarra?
J había seguido a N hasta unos cuantos kilómetros y él no se había dado cuenta, lo hizo apenas ahora porque le lanzó una piedra en la cabeza, él se sobó su cabeza por el pequeño golpe. ¿Desde cuándo me sigues? ¿Quién está con los drones recientes? No puedes dejarlos solos. Él se dio la vuelta para verla a la cara mientras ella mantenía sus manos en sus caderas. Por eso vine a reclamarte, no pienso cuidar de ellos, tú tienes que hacerte responsable. Eso te pasa por traerlos a la mansión. Si no querías cuidar de ellos, ¿para qué los llevabas contigo? Los regaños de J fueron interrumpidos al tener una punzada de un gancho que atravesó su cintura al igual que N, estos tuvieron el mensaje de emergencia en sus sistemas pero estos se volvieron en una X amarilla cayendo ambos al suelo a la luz del sol en medio de una carretera. Luego de horas desconocidas, se encontraba V en una habitación blanca con bastante iluminación, con una pared de vidrio que llevaba a ver unos aparatos conectados al lugar y al fondo más habitaciones de estas pero vacías, no había nadie cerca, nadie humano. La pelicortó se levantó del suelo que parecía ser alcolchonado y suave pero al ponerse de pie esta inmediatamente cayó. Se sentó y abrazó sus rodillas hasta que se dio cuenta de que estas eran realmente finas, miró sus brazos que en su antebrazo eran en forma de cono con cinta de emergencia al igual que sus pies. No tengo pies. Ladrón comenzó a gritar del terror al ver sus piernas y como ahora tenía una cola con ácido en ella la cual casi se pinchaba por sí sola, no paraba de gritar, cada centímetro de su nuevo cuerpo le espantaba, o por lo menos le preocupaba. Pensaba que cuando le decían otro cuerpo con mejoras se refería a no tener errores. ¿Tú eres, V? La voz masculina llamó la atención de la fémina por lo que se dio la vuelta para ver a N con su nuevo cuerpo, trató de levantarse pero de nuevo se cayó, el chico la ayudó y le abrazó, la recordaba. Tu cuerpo, el mío, ¿qué nos pasó? Lo mío lo entiendo pero tú, no entiendo por qué tú. Y no vine solo. Él se dio la vuelta dejándole ver a J acostada en un rincón despertando, N fue a su lado para ver cómo estaba incluyendo a la menor, pero de inmediato la del medio los apartó a los dos de un golpe para luego intentar levantarse, se aferró a las paredes y luego bajar su cabeza para mirar en estado de shock su cuerpo. ¿Cómo podía mantenerse tan tranquila después de perder su cuerpo? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué fue lo que hicieron? Sus piernas comenzaron a temblar hasta que se soltó de las paredes y trató de ponerse en pie, V le ofreció ayuda pero ella lo negó enfadada. Les hice una pregunta. Sabes que yo no hice nada. N se cruzó de brazos, era algo incómodo ya que los tres estaban sin ropa, aunque eran robots y parecía ser algo normal, el varón ya empezaba a molestarse, mientras que la pelicortó se sentía algo culpable, no quería que le pasara nada a ellos y menos que perdieran sus cuerpos por culpa de dar más confianza de la que debía, se sentía muy mal por eso y no sabía cómo explicárselo a ambos. Ella se acercó a aquel vidrio caminando poco a poco viendo su reflejo hasta ver lo que había bajo su cintura. No puede ser. Tocó sus caderas experimentando lo exageradas que son al lado de una cintura tan diminuta, ¿era necesario? ¿En serio? Al parecer sí. Ella se dio la vuelta para ver a sus compañeros de cárcel para darse cuenta de un detalle más importante que cualquier otro. Sus ojos amarillos. Aquella se preocupó tanto que estuvo al borde del llanto pero en eso las luces se volvieron ligeramente rojas para luego darse cuenta de que Octave estaba observándolos desde el otro lado, J se enfureció tanto que fue contra la ventana a lanzarle insultos pero N trató de calmarla. Sabía que no debía de confiar en ti. Exclamó V cerrando los puños. V, querida. No es lo que piensas, hay mucho que explicar y todo lleva a un lado positivo, sabes el porqué de todos mis experimentos y mis preguntas acerca de la empresa. Tú y tus amigos son una buena fuente de investigación que podría llevarme a la respuesta de todas las dudas e incluso los llevaría a ustedes a la salvación. ¿No era eso lo que querías? Él colocó la mano en el vidrio demostrando compasión con ellos, revelando la probabilidad de que ellos hayan hecho un trato. O por lo menos, una decisión en la que ambos estaban de acuerdo. Ambos miraron a V, el masculino la miraba decepcionado, confuso y con preocupación mientras que J la miraba con odio profundo. Te pedí que utilizaras mi cuerpo, no el de ellos. V cayó al suelo arrodillada colocando ambas manos en su núcleo a punto de llorar, apretó sus puños con fuerza y respiró con agresividad para que su puño golpeara la ventana, atravesándola, quien en el proceso fue cambiada a ser una mano a ser una motosierra en microsegundos asustando a la misma dron, pero no le dio tiempo de reaccionar ya que su izquierda fue cortada instantáneamente por un láser que se ubicaba alrededor de la habitación, los gritos del ladrón espantaron a los otros dos.
El humano se veía preocupado por aquella que estaba lastimada, pero en tan solo un segundo su brazo se regeneró. N se acercó a ella y le tomó de la espalda. Lo lamento, sé que parece una traición y una mala paga, pero prometo que no se arrepentirán de esto, y si no sale como espero, me daré por vencido y arreglaré los daños que causé, me haré responsable de sus vidas. Hoy ha sido un día muy pesado, así que se los dejaré para mañana. Si sus cuerpos siguen estables los sacaré de allí para hacerles unas pruebas. ¿Están de acuerdo? Los 3 drones miraban desconfiados de él, aunque N se levantó y ayudó a V a estar de su altura asintiendo. La dron de cabello suelto respondió de la misma manera, aún confiaba en él. La razón del que N aceptará era simplemente porque V lo hizo una vez, ahora 2, y debían de haber buenas razones. J simplemente lo negó y el humano se dio la vuelta para irse, le dio chance de que se terminará de decidir mañana por la mañana. Así, él se fue deseándoles buenas noches. El suelo era tan alcolchonado que servía de cama, por lo que no había problema de dormir allí. Juro que se los explicaré, pero ahora es mejor descansar. Ahora mismo te mataría, si no estuviéramos siendo vigilados y llenos de láseres cortantes. ¿Quién está a cargo de los bebés? V estaba sentada en el suelo con N y J en modo de reunión. Bueno, Tessa está encerrada en su habitación y los otros drones deberían de estar muy ocupados con nuestros cargos, así que la única por ser la más joven que suele estar libre es Sin. Él trató de calmar a la que estaba nerviosa por los pequeños con una cálida sonrisa. Se notaba como en realidad estaba ocultando todo el terror bajo aquellos dientes de metal. Sin. Algo había mal en la mente de la menor entre los 3, unos recuerdos aparecieron rápidamente en su cabeza hasta hacerle imposible ver bien qué era, los momentos en los que ella actuaba de esa forma tan espeluznante, sus fallas, su voz, su color de ojos. Era claro que ella había dicho que sí, eso era algo que se supo el primer día. Pero la única cosa que asustaba a V era. Ella dijo que sí.